lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al yo acepto que necesito sanar. Usted quiere hacer su vida aquí, usted quiere construir una vida aquí, haga las cosas como las tiene que hacer. Lo que dices, proyecta crecimiento o proyecta conformismo. No acepten un no como respuesta. Sigan sus instintos, sean fuertes, disciplinados y capacítense. Yo creo que con eso pueden lograr lo que ni siquiera imaginan que pueden lograr. Lo más doloroso de todo es llegar al Bienvenidos a otro maravilloso y bello podcast más. Mai, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Dentro de lo que cabe, todo bien, digámoslo así. ¿Cómo has Muy, estado?
Yo muy Gracias bien a todas también. esas personitas lindas que se están uniendo Un al en vivo. saludo, Gracias por estar aquí. Lo saludo apreciamos para las mucho. personas que están en Facebook, en TikTok. Muchas gracias por estarse conectando. Como pueden ver e imaginarse, pues hoy es un podcast un poquito emotivo, un poquito especial, ya que pues han estado pasando muchas cosas que pues vamos a tocar justo todos esos temas referentes o tratar de discutir un poquito sobre esto. Obviamente, como pueden ver en el título del podcast de día de hoy, es cuando la Tierra nos recuerda lo que somos y pues es un momento complicado. Obviamente se entiende que son muchas cosas lo que está llevando a cabo la tragedia que sucedió la semana pasada. Obviamente, pues vienen muchas cosas que también queremos platicar nosotros, personas que seguramente también van a estar platicando aquí con nosotros en el chat, los vamos a estar leyendo, Mayra va a estar ahí a capa y espada con ustedes para quienes quieran platicarnos algo, comentarnos algo, vamos a estar aquí con ustedes. Y pues más que nada, hoy la pregunta real es, pues que ¿qué podemos sacar de todo esto, no? O sea, al final son momentos de crisis que son muy complejas y hay que buscar la forma de tratar de sobrellevarlo. Yo creo que superarlo debe ser algo muy, muy difícil. Yo creo que la palabra más que nada es sobrellevarlo. Pero, Mayra, adelante. Estamos iniciando este podcast. Un saludo a todas las personas que están por allá. Esto es tu espacio, Mayra. Adelante. Bueno, sí, voy a tratar de calmarme. El día de hoy no venimos a debatir absolutamente nada. El día de hoy venimos a entender porque creo que hay muchas cosas que no entendemos todavía. Y sobre todo a recordar algo que no se nos puede olvidar nunca en la vida y que en ocasiones se nos olvida demasiado rápido. La tierra no pregunta de qué lado estás cuando ella decide moverse. Y eso creo que tenemos que aprenderlo todos. Claro que sí, May, claro que sí. Y al final, pues vamos a tocar ciertos puntos que pueden ser puntos de dolor para muchas personas, pero pues es parte de, ¿no? Es que en redes sociales Hola Carlitos, está tan gracias por ese complejo. quiéreme, mi amor. Roberto, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Susana, ¿cómo están? Estoy leyendo por acá por el chat a unas cuantas amigos que son venezolanos que se están uniendo a nosotros el día de hoy. Hola, en la Saludos. distancia les mando mi apoyo irrestricto hacia ustedes, mi apoyo. Aquí estamos, en la misma lucha. Claro que sí, de mi parte, pues apoyo y condolencias a quienes tenían seres cercanos a todo lo que pasó y pues es la parte difícil, ¿no? Es la parte difícil. Digo, al final yo vivo en México, Mayra ahorita está en Estados Unidos, pero pues es algo que nos duele a todos, ¿no? O sea, porque como bien lo saben, también en México pues han pasado muchas tragedias de esta magnitud y es difícil, ¿no? Al final siempre hay alguien que nos preocupa que está pasando por este tipo de situaciones y es muy complejo, ¿no? Pero vamos a tratar de platicar justo realmente lo que está pasando en este momento, May. Y pues hay muchísimos videos, ¿no? En redes sociales, obviamente la mayoría son de cifras, de caos, de todo lo que está Saludos, sucediendo. Roberto. Gracias. Gracias a esas personitas hermosas que se están uniendo. Gracias a esos likes. Gracias a esos quiéremes de verdad. Gracias a esos tap tap. Los valoramos bastante. Los que puedan, por favor, compartan el like porque creo que esta información la necesitamos muchas personas. En la medida de, ya muchas personas de las, disculpa que te interrumpa, No, 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 Enrique, que adelante, adelante. yo sí quiero decir que creo que vemos muchas personas que estamos saturados de ver tantas cosas a nivel de redes sociales y que son pocas las personas que se están, digamos que abocando a la tarea de lo que va a venir y primordialmente lo que es el manejo comunicacional. El manejo comunicacional, dado este tipo de casos, debe ser, digamos que manejado de manera muy quirúrgica, manejado con pinzas, porque no es fácil.
la posición en que están personas que aún no han podido hablar con familiares o personas que están en el extranjero, personas que estemos, digamos, que dándoles de una u otra manera información que está fuera de lugar o fuera de momento, cuando debemos trabajar es en disipar ese miedo, en disipar todos esos sentimientos que los agobian por todos los momentos que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Claro que sí. May, y justo tocaste un tema bien importante y es que estamos agobiados y saturados de muchísima información, de muchísimas cosas que Total. es caótico, ¿no? Al final de esto es una tragedia, ¿no? Pero, Uh -huh. ¿qué magnitud tiene esto, Mayra? ¿Qué sucede realmente? Yo sé que tú tienes mucha experiencia en toda esta parte. Si les quieres platicar un poquito a las personas de ti, la experiencia que tienes justo en este tipo de, ¿cómo lo podríamos decir? De trabajo, el conocimiento que tú tienes, la experiencia que has tenido, justamente ayudando también en el cuerpo de bomberos. ¿Cómo es toda esta parte, May? Bueno, mira, lo primero que te voy a decir es que experiencia, ups, te voy a responder con un dicho muy venezolano. Una cosa es decir el bien el diablo y otra cosa es verlo llegar. Y cuando hablamos de experiencia, cuando yo no tengo 60 años todavía, lo que significa que todos los escenarios que yo he manejado han sido escenarios de entrenamiento que fue inversión importante de tiempo, de dinero, de sacrificio, de estudios, al igual que no, yo soy un punto en el espacio comparado con la experiencia que tienen otras personas cercanas a mí, de mi círculo cercano, conocidos, colegas, personas con las que he compartido vida, tanto en entrenamientos cuanto en situaciones de emergencias y todo eso. Y quiero decirte que no hay experiencia posible haber alcanzado cuando estamos hablando de la magnitud de un evento de este tipo. Porque no todas las condiciones son iguales. Sí, claro. Y tenemos que entender que una cosa son las simulaciones que se hacen, una cosa son los entrenamientos y otra cosa es cuando te consigues delante de una selva de concreto en el piso y no encuentras ni por dónde empezar. Más aún cuando estamos en un ambiente completamente devastador, personas víctimas del evento y de la catástrofe que está sucediendo, personas desesperadas, personas con ataques de pánico, personas que intentan ayudar con lo mucho o lo poco que tienen dentro de las medidas de sus posibilidades, y yo creo que ningún ser humano está preparado para de entrada abordar toda la situación que se está presentando con la suficiente frialdad que, entre comillas, y digo entre comillas, se debería requerir. Al final del día, todos somos seres humanos y no nos pasa horchata por las venas, nos pasa sangre, ¿no? Y por muchos entrenamientos que uno tenga, pues la situación es muy difícil de confrontar, más aún las personas que están inmersas allí ante la problemática, que están allí trabajando en la situación, que están in situ, que están en momento real, donde nosotros no estamos viendo ni el 1% de lo que realmente está sucediendo en cada uno de esos espacios y en cada uno de esos escenarios. Para mí, en lo particular, lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela no es solamente un evento sísmico. Yo y muchas personas que me conocen y que saben a qué me dedico realmente y desde qué perspectiva me dedico, esto para mí es una prueba de resistencia urbana, institucional e incluso humana. Se han reportado múltiples zonas afectadas, especialmente en el eje central y costero, con daños severos en infraestructuras residenciales con carácter crítico. Y aquí hay algo supremamente importante. Cuando hablamos de lo que es la gestión del riesgo, no se trabaja con certezas absolutas en las primeras 72 horas. Cualquier condición de riesgo
durante las primeras 72 horas se trabaja bajo escenarios, lo que se llaman escenarios de evolución. ¿Qué significa esto? Que no existe un protocolo estándar, porque ninguna condición siempre va a ser igual. En consecuencia de eso, se trabaja bajo los protocolos en función de los escenarios que se presenten en el momento en el cual se encuentran las personas que están trabajando bajo esos escenarios. Porque yo sé que va a estar un poquito incómoda la pregunta que te voy a hacer, pero digo, al final yo también estando aquí en México, pues lo que me sale es justo el tema que vamos a tocar y está bastante interesante, ¿no? Y es, ¿por qué consideras tú, o por qué crees que cuando salen videos, salen imágenes, a quienes se les ve salvando vidas son a los equipos extranjeros? ¿Por qué crees que, a qué crees que se deba esto? ¿Me repites la pregunta, Enrique, por favor, que me distraje? Sí, Discúlpame. que cuando vemos las imágenes y todo esto, eh, siempre, o la mayoría de los videos parece que quienes están salvando vidas son los equipos justo del extranjero. Entonces, ¿hay algo que tú consideres Ya que entiendo. haya en esta parte? Ya te capté la idea. Ya te capté la idea y ya sé por dónde viene tu pregunta y te agradezco profundamente esa pregunta porque es una pregunta primero muy legítima para todos los venezolanos y segundo es una pregunta que yo sé que el mundo entero se está haciendo en este momento, ¿no? Y desde mi perspectiva, y lo voy a decir sin filtros, lo voy a decir sin miedo, estamos cometiendo errores de percepción. Y son errores que se suelen cometer de forma muy común en estos espacios, en estos eventos. Desafortunadamente, se están confundiendo la visualicidad con capacidades. Y antes de seguir, voy a salvar mi responsabilidad, porque yo siento que toda persona que comunica o cualquier persona que se sube a una red social debe de asumir la responsabilidad de las cosas que dice. Pero más allá de decir yo me hago responsable, lo debía hacer con el grado de conciencia de la responsabilidad de las cosas que está diciendo. Porque yo no gano nada con decir yo soy responsable, pero lo que estoy diciendo es una barra basada. Estamos de acuerdo en ese punto. Entonces yo siento que tiene que ser coherente la comunicación que nosotros damos. ¿Ok? Y voy a ser muy responsable y primero que todo voy a agradecer a todos los entes, bien sean las fuerzas de tarea, bien sean cuerpos de bomberos, bien sean organismos de rescate, cuerpos de rescate, en términos internacionales de todos esos países que en este momento están colaborando con nosotros, porque hay que ser agradecidos, ¿no? Tenemos que vivir desde el agradecimiento y sí, realmente nos han ayudado de una manera increíble. Pero también es una realidad que eso no solamente está pasando con Venezuela. Es una realidad que cuando suceden este tipo de catástrofes en términos internacionales, esas ayudas suelen llegar a cualquier país, indistintamente de banderas, indistintamente de tintes políticos, indistintamente de tintes ideológicos, indistintamente de tintes deportivos. Y estoy haciendo referencia a estos tres aspectos porque son los tres aspectos coyunturales que logran separar muchos más criterios entre personas. Por eso lo estoy diciendo desde allí, ¿no? Pero como te digo, estamos confundiendo lo que es la visibilidad con lo que es capacidad. Los equipos internacionales realmente suelen operar con tecnología de detección sísmica avanzada, cámaras de inspección de escombros, drones térmicos, animales que están certificados internacionalmente. No es cualquier animal, son certificaciones internacionales que tienen esos animales. Estructuras logísticas autosuficientes, como equipos de detección de calor, equipos de soporte de respiración, plantas y cualquier cantidad, gatos hidráulicos, cualquier cantidad de equipos que yo pueda decir acá, que no me voy a diluir dando una descripción técnica de equipo,
Primero, porque hay personas que realmente no están interesadas en esa información. Y segundo, que esto no es una clase. El día de hoy yo no estoy preparada como para enseñar a nadie. Por el contrario, lo que quiero es despertar un poquito la conciencia de muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos encontramos bajo ese escenario, significa que los equipos locales, y cuando yo me hablo de equipos locales, no estoy haciendo mención a equipos operacionales. Estoy haciendo al equipo más importante, me estoy refiriendo al equipo más importante. ¿Y cuál es ese equipo más importante? El capital humano. Claro. Porque usted puede tener 800.000 máquinas, pero si usted no quiere, y usted no tiene quien le opere esos equipos, si usted no tiene quien sepa la manipulación de esos equipos, si usted no tiene las personas idóneas para poder ayudar con esos equipos, usted no tiene nada. Porque si yo agarro este bolígrafo y lo tengo aquí, lo mantengo aquí, pero no existe una mano que lo tome sobre un papel y escriba, no tengo nada. Sí. Porque en ocasiones las cosas son parte de un todo. Hay algo por ahí que dice la suma de las partes suele ser más importante porque constituye el todo. Por ahí escuché una vez algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Significa que están operando con menos herramientas. No es un secreto para nadie que desafortunadamente Venezuela no tiene equipos de vanguardia, equipos de última generación, pero tampoco es correcto decir que las personas venezolanas que se abocaron a la misión, a la tarea, al desastre, están en desventaja en cuanto a conocimiento. Mm. Tampoco es real que existan más extranjeros que venezolanos en la Ayuda. zona del desastre. Claro. Porque si yo me pongo a contabilizar las, los aviones que han llegado a Venezuela, las personas que han entrado, y las personas que están allí, que agradecidos profundamente con, no la sumatoria de esas personas, no es la totalidad de las personas que están ahorita en operación. Entonces yo creo que tenemos que aprender a ver las cosas con mayor claridad y que tenemos que desvincular los intereses individuales de cada sector y ver las cosas desde la objetividad de lo que realmente está sucediendo. Y es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que al final se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? O sea, sí, hablamos de países que tienen evidentemente más tecnología, cámaras especiales, certificaciones con animales, etcétera, pero al final nunca se está suficientemente preparado para este tipo de desastres. O sea, es algo muy, muy complicado, ¿no? Puede ser que tengas todo el conocimiento del mundo y que puedas estar analizando toda esta parte, pero al final cuando llega el momento de la acción es Ay, cuando... dame un chance aquí. Gracias, Jorge. Como siempre, gracias por esa corrección. Toda, completamente de acuerdo contigo. La suma de las partes es más que el todo. Correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por esa corrección. Gracias. Saludos, saludos a Jorge por ahí Saludos a también. Jorge. Gracias por estar aquí. Y sí, ¿no? O sea, y al final es lo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, las personas ahorita que están ahí intentando ayudar, lo están haciendo con lo que hay, ¿no? Con lo que se puede, con lo que se tiene, con el conocimiento, sin el conocimiento y lo están intentando, ¿no? Obviamente también hay profesionales que están haciendo toda esta parte y justo pues están utilizando todas las herramientas que se les están brindando, ¿no? Pero al final no es que influya tanto el talento o el que se sepa, sino más bien la infraestructura es la que justamente da todo este apoyo y es que permite hacer todavía un trabajo mucho mejor. Sí, porque definitivamente estamos hablando de estructura, de infraestructura técnica, ¿no? De materiales, equipos necesarios, equipos de vanguardia que permitan hacer los procedimientos de manera mucho más oportuna, ¿no? Y esa es la parte que suele doler más, porque el conocimiento está, la experiencia está, lo que lamentablemente no siempre está es el equipo. Y eso duele porque en ocasiones es muy fuerte ver cómo personas venezolanas que están altamente capacitadas para este tipo de labores, que incluso han entrenado a personas de otros países que actualmente están en Venezuela, ¿sí?
y no tienen la disponibilidad de equipos que necesitan para poder llevar un trabajo más extraordinario de lo que ya están haciendo. Claro que sí. Y justamente, pues hay muchas situaciones, ¿no? Complicadas, difíciles que están sucediendo, obviamente por a todas las personas que Hola están, tío, gracias por ese quiéreme, gracias por estar aquí, lo aprecio bastante. a todas las personas justo que están en esta parte, ¿no? De tanto los que están apoyando como los que están recibiendo la ayuda, pero pues yo creo que hay algo que obviamente se quiere tratar, que yo sé que tú quieres hablar de esta parte, May, y es qué está sucediendo con los rescatistas venezolanos en este momento. Nada, están haciendo exactamente lo mismo que cualquier equipo USAR del mundo haría en condiciones difíciles. Entrar donde otros no pueden entrar, trabajar con menos recursos, sostener operaciones en condiciones logísticas extremas. Pero hay algo que quiero decir con mucha claridad. No se trata de competir con otros países, se trata de entender la asimetría operativa que los equipos y las fuerzas de rescate venezolanas en este momento tienen contra otros países. Pero no podemos juzgar a nuestras propias personas, a nuestros coterráneos, porque supuestamente no están haciendo lo que otros países están haciendo. Porque yo te voy a decir una cosa, yo soy venezolana y me duele mi país. Ah, Y lo digo desde lo visceral del sentimiento. Y a mí se me hace insensato, se me hace incoherente que hayan miles de venezolanos levantando las banderas de otros países cuando tenemos que estar levantando el tricolor nacional, cuando tenemos que estar levantando los brazos de las personas que son venezolanas y están allí, dejando familias, dejando sus casas que fueron destruidas y dejando cualquier cantidad de cosas a un lado para ir al sitio de la tragedia a colaborar. Porque los otros países no están en un momento de crisis ahorita, pero los venezolanos, todo nuestro país en este momento está en crisis. Ah, porque es que no solamente es Vargas, porque es que resulta que muchas personas Vargas, pero se les olvida que en Distrito Capital tuvimos pérdidas estructurales y tuvimos pérdidas de vida. Falcón, Yaracuy, Lara, Aragua, Valencia. Y por si fuera poco, explotaron otras cosas que un desastre no tuvo que ver exactamente con lo mismo, pero que son atenuantes porque hubo situaciones en el estado portuguesa y hubo situaciones en otro estado que ahorita la verdad ya con tanta información y tanta saturación, pues ya ni me acuerdo bien, ¿no? Entonces también hay que, ¿sabes? Muchas personas salieron y criticaron, bueno, pero ¿dónde están la gente que no sé qué? Mis amores, no tenemos un solo estado en emergencia. Tenemos más de 7 estados en emergencia. sí. Entonces, la capacidad operativa, queramos o no, está disminuida por la magnitud de lo que está sucediendo en este momento en el país. Claro, por acá Jorge nos ha estado diciendo varios comentarios, justo dice que hay un alto apuro por la explosión de una perforadora petrolera, o sea, son no nada Total. más, o sea, y esa es la magnitud, ¿no? O sea, y justo es lo que estamos platicando, o sea, no únicamente fue el terremoto, evidentemente, o sea, a raíz de eso, obviamente hay muchísimas más cosas, más problemas, más complejidades No, que van Enrique, y sucediendo. permíteme atajarte aquí. Es que no fue un terremoto, fueron dos terremotos, Exacto. con una diferencia de 39 segundos. Cosa que en años, de hecho en siglos, no se había visto. Entonces, si tú tienes una herida y sobre esa herida te vuelves a cortar, imagínate lo que va a pasar. Exactamente, o sea, para hacerlo muy coloquial, para que las personas puedan entender. El primer sismo fue reportado de 7.1 y el segundo sismo fue de 7.5 en 39 segundos de diferencia. Imagínate, o sea, fue el daño sobre el daño. Es Sí. muy compleja esa situación. Sí, no, 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 es muy difícil, ¿no? Es lo, yo creo que de lo más terrible que puede
suceder a nivel global, ¿no? Siempre se ha tenido mucho miedo a esta parte de justo los sismos y en los maremotos, terremotos, o sea, es algo, es la naturaleza, ¿no? Del planeta demostrándonos la fuerza que tiene y, híjole, es algo que nos puede Ya tocar va, a... déjame responder. Aquí hay una persona que me llama la atención el comentario. El señor Mario Acevedo nos está diciendo que en los Estados Unidos se cayó un edificio y tienen la tecnología del mundo y demoraron una semana. Mi amor, parcialmente es la información. No demoraron una semana, demoraron un mes en ese, sé de cuál edificio me estás hablando. Eso fue en el estado de la Florida. Y no, demoraron una semana en las inspecciones preliminares. Pero para poder hacer la evacuación total de todo el trabajo que amerita un solo edificio, duraron la totalidad de, si no me equivoco, un mes y una semana. Pero sí, tienes toda la razón, señor Mario. Completamente de acuerdo con esa afirmación. Claro que sí. Sí, al final, o sea, es algo que está muy latente, justo todo esto, las comparaciones, todo esto eh, a nivel global. Y es que por más conocimiento que se tenga, por más herramientas que se tengan, al final nunca está preparado para un desastre de tal magnitud, ¿no? O sea, Ujú. y es obvio Sí, de entender. por aquí Jorge nos está diciendo que una semana se está refiriendo al caso de que estamos hablando del estado de la Florida, una semana en hacer la primera extracción de un cuerpo. No voy a Sí, decir la palabra porque sí, nos sí, sí. pueden bloquear la plataforma. So, sí, totalmente de acuerdo contigo. Esa es la información, fuentes oficiales de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, claro. Para que no me vayan a decir, ay, pero es que no, ay, pero es que no hay que creer en las fuentes oficiales, porque no me puedes decir un día que tengo que creer en todo lo que me dice Estados Unidos, pero al día siguiente decirme que no puedo confiar en las fuentes oficiales de Estados Unidos. Sí, Voy a no. aclarar ese punto, porque es que la gente se pone como se pone, ¿no? Totalmente. Y hasta donde yo tengo información, y voy a decir con responsabilidad cifras extraoficiales, porque en este momento en Venezuela no hay nada oficial, Ujú. porque toda la tragedia lo sacó de contexto, en las primeras 24 horas que no habían llegado organismos de ninguna parte, habían hecho extracción de más de 2.100 personas. Y si hay alguien aquí que considere que lo que estoy diciendo es mentira, escríbamelo por ahí. Pero en las primeras 24 horas habían hecho la recuperación de más de 2.100 personas. Entonces no pueden venir a decir que los venezolanos no tenemos capacidad operativa. Sí, no, no, no. Y al final, o sea, más que nada, en vez de estar buscando quién hace más o quién hace menos, más bien, justo Jorge puso por acá un comentario que se me hace muy bonito y muy al punto hace ratito, y es que al final las personas que se están yendo a hacer toda esta labor lo hacen con un corazón muy grande, con el amor del Total. mundo, porque al final son hermanos, ¿no? Y eso es muy cierto, o sea, al final, cuando hay una verdadera catástrofe y todos entramos de manera internacional a tratar de apoyarnos, y hablo de nosotros como países, ¿eh? No nosotros núcleo, ¿no? Sino nosotros como países, Uh -huh. ese apoyo, el decir, ¿sabes qué? Tengo estas herramientas, te mando a tal persona, te mando ciertos animales para que puedan apoyarte. O sea, al final toda esta ayuda que llega internacionalmente es fundamental para todos los países que sufren este tipo de catástrofes. Sí, y definitivamente voy a hacer un stop aquí y antes de contestar a ese comentario que obviamente me lo tenías que hacer, lo sé, le voy a seguir contestando al señor Mario. Me dice, imagínate por darte un número, estoy en Miami y en Venezuela son más de 10 estructuras. No, mi amor, ojalá fueran 10 estructuras. De verdad, esa no es la cantidad, mi vida. Estamos hablando de por arriba, sí, como repito, sin fuentes oficiales, más de 250 estructuras colapsadas. Imagínate el nivel de vulnerabilidad que tenemos en este momento. Gracias por ese aporte, lo valoro muchísimo, Mario. Y bueno, sí, devolviéndome contigo a lo que es la parte de la ayuda internacional definitivamente, y eso es fundamental porque en desastres de esta magnitud ningún país puede responder solo. Y eso está demostrado en la práctica. Pueden verificar estadísticas, pueden verificar fuentes oficiales, incluso pueden consultar las páginas de FEMA, etcétera, etcétera, donde ningún país está preparado por sí solo para poder abordar una catástrofe de la magnitud que en este momento
180 edificios me están confirmando por aquí, que son aproximadamente los que están colapsados en el estado de La Guaira. Sí, ¿ok? Es técnicamente imposible que un solo país pueda lidiar con todo lo que está pasando en la actualidad por sí solo. Entonces Claro. eso no es un punto, mira, yo ahí, por eso es donde yo digo, porque he visto personas como que, no, que tenía que entrar tal y que tenía que entrar cual y que tenía, porque si no es por ellos, nosotros, no, 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 no. Verifiquen fuentes oficiales, busquen la información relacionada a, confirmen cómo ha sido el tratamiento de este tipo de desastres, casos particulares Haití, casos particulares España, casos particulares México. Ah, y dejándote dicho que los mexicanos son unos duros en lo que es el área de rescate. Pero cuando hubo el terremoto en México, se vieron en la necesidad, ¿sí?, de que otros países y fuerzas internacionales los apoyaran. ¿Por qué? Porque es desproporcionado el evento que sucede versus la capacidad de personas que se dedican a trabajar en esa área. Exactamente. ¿Sí? Porque tú dices, sí, pero que es un país, por ejemplo, voy a hablar de Venezuela, que son los números que yo conozco. Sí, pero es que Venezuela tiene 30 millones de habitantes. Sí, pero los 30 millones de habitantes que hay, primero, no todos son mayores de edad. Segundo, no todos todavía están en edad como para poder ayudar y aportar y trabajar en este tipo de eventos. Y tercero, no todos los 30 millones de habitantes que existen allí se dedican a esta área. Porque entonces no tuviésemos mecánicos, no tuviésemos ingenieros, no tuviéramos albañiles, no tuviéramos médicos, no tuviéramos empresarios, no tuviéramos. Ahora sí, como dice el dicho, ¿no? El zapatero a sus zapatos. Zapatero a su zapato, total, 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 total. Si no, Y, y y como te digo, mira, han participado equipos internacionales de todos los continentes, por decirlo de alguna manera, regiones que han participado bajo mecanismos de cooperación humanitaria, que es como se le conoce, y desde mi opinión, esto no es algo para establecer puntos de comparación. Lo que sí diría es que debemos establecer, generar puntos de aprendizaje. Porque yo siento que si las experiencias de vida que nosotros tenemos como pueblo no nos generan el ver y el reconocer cuáles son los puntos débiles que tenemos, para que en función de eso, al futuro, subsanar esos puntos débiles que tenemos, convertirlos en fortaleza, ¿ok? Es decir, a los que siempre dicen de la matriz DOFA y la matriz FODA, aplíquenla en este momento. Es el momento en que apliquen esas matrices. Para este tipo de escenarios funcionan esas ujú, matrices. ujú. Una debilidad la voy a convertir en una ventaja, en una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad en este momento? Mirarnos a nosotros desde adentro y entender que necesitamos aprender de este tipo de cosas. Sí, claro, claro. ¿Sí? Estar preparado. Y no estoy diciendo, yo no estoy hablando desde el conocimiento de técnico. Yo estoy hablando desde el conocimiento empírico de cuáles son las acciones que se deben tomar ante este tipo de situaciones por parte de la sociedad civil. Sí. ¿Sí? Yo recuerdo, yo no voy a especular porque de verdad hay una parte del contexto venezolano. Yo tengo muchos años fuera del país y hay cosas que de verdad yo no puedo hablar con propiedad porque no las tengo claras en este momento. Pero yo sí recuerdo que todos los domingos en algunas poblaciones o inclusive en las escuelas se hacían programas de cómo canalizar a los niños en escuelas particulares qué tenían que hacer ante una situación de esta magnitud. Y hasta donde yo tengo entendido, a lo mejor me equivoco, en la actualidad, esos no son programas que se estén llevando a cabo y creo que son importantes. Sí. Lo que pasa también es que vivimos bajo el
aquí no va a pasar nada. Y lógicamente en Venezuela Caracas tenía desde el año 59, 59 años, desde el año 67. Desde el año 67 que no tenía una catástrofe de esta magnitud, más allá de lo que ya pasó en Vargas en el año 99, ¿sí? Que tuvimos la vaguada. Mm. Bueno, no fue un terremoto, pero fue una situación extraordinaria también. Y no nos podemos hacer ciegos a que este tipo de cosas no nos van a pasar por muy lindos que nosotros seamos o Sí. porque somos. Estas son cosas que pasan y ya. Y no tienen una explicación. Y no tenemos manera de cómo conseguir que sea culpa de este, que sea culpa de aquel, de que sea culpa de lo otro. Mis amores, en un momento de emergencia como el que nosotros estamos viviendo, no existe o no debería existir el tiempo para diluirnos en de quién es la culpa cuando tenemos que tomar acción. Sí es. Justamente acabas de tocar algo que yo consideraría que es como un punto difícil que vamos a tocar ahorita y es de lo que vamos a estar platicando en este siguiente bloque y es de quién hace qué y quién no hace, ¿no? Y justo vamos a tocar una parte que es un poquito delicada y es que pues, en todos lados, ¿no? Se está criticando, no únicamente, y fíjense, esto es algo bien curioso y se los voy a decir yo que estoy desde aquí en México, ¿no? Y mucha gente critica que se están levantando banderas de otros países y no la de Venezuela, justo como decía Mayra, ¿no? Al final, dando a entender o viendo el apoyo como de que los países extranjeros son quienes están apoyando y al final no es algo únicamente que sé que está pasando allá, porque aquí también ha habido creadores de contenido que están diciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué hay de esta parte, Mike? ¿Qué hay de esta parte? Yo sé que es un punto un poquito difícil de hablar, pero se tiene que decir. Sí, fíjate, déjame contestar este comentario por acá. Aquí me están diciendo, pero veo que la tragedia la están politizando y eso es grave. Soy neutral, eh, pero no es el momento. Yo soy responsable de lo que yo digo. No soy responsable de lo que dicen las demás personas. Y fue una de las cosas que desde el principio dije, no voy a hablar ni con tintes políticos, ni con tintes ideológicos, ni con tintes deportivos. Porque mi trabajo no es hablar de un lado o hablar del otro. Mi trabajo siempre ha sido desde la parte educacional. So, mis comentarios, mis análisis son dentro del marco de la coherencia y precisamente por eso estoy hablando este tipo de cosas, porque entiendo que hay cosas que están desvirtuadas completamente. Y el amarillismo que se está presentando en todas las redes sociales es descomunal y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de temas. Me anclo contigo nuevamente, Enrique. Sí, sí, sí. Me estabas hablando Hay de, mucha, de, de, mucha de las bulla. ayudas, ¿no? Me estabas Sí, hablando de eso. Sí, hay mucha bulla de eso. sí, bueno, mucha bulla con relación y ya lo habíamos como que tocado por encimita, ¿no? La crítica y el cuestionamiento que incluso tú que estás en México lo estás percibiendo en función de que todos los créditos se le están dando a extranjeros, Sí. que repito, muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias por la ayuda. Y créeme que yo toda esta parte lo entiendo desde la perspectiva emocional, pero sí me gustaría llevarlo a un nivel mucho más profundo. Mira, cuando una persona está siendo rescatada, esa persona no está pensando en banderas, no está pensando en quién lo está sacando. Pero cuando una sociedad observa el rescate y empieza a construir narrativas, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque podemos caer en dos extremos muy peligrosos. El primer extremo, donde invisibilizamos la ayuda internacional, o el segundo extremo, donde invisibilizamos a nuestros propios rescatistas. Y desde mi perspectiva,
Y en mi opinión, ninguno de estos escenarios es justo, ni para los venezolanos que están allí desde el minuto uno, como para las personas de otros países que nos están colaborando en este momento. Sí, al final yo pienso lo mismo, ¿no? O sea el propio estado o sean otros países, híjole, al final quienes están haciendo el trabajo formidable de tratar de rescatar a todas las personas posibles, híjole, pues son todas las personas que están ahí, ¿no? Indiscutiblemente de si es de otra nacionalidad, de si es del propio país, no, eso para mí, y espero que fuese así para todos, debería de ser indistinto, ¿no? Es algo muy complejo, pero bueno, pasando justo a, ya habíamos platicado un poquito de lo que se debería de empezar a ver un poquito justo por acá Jorge nos comentaba que la cultura sísmica es complicada, ¿no? No se tiene en todos los países, ¿no? E Total. incluyo el mío, ¿no? O sea, a pesar de que en México ha habido varios terremotos, no es como que se nos diga más allá de, bueno, debes de tener cuidado con este tipo de estructuras, te debes de poner X, Y, hay puntos de Ujú, encuentro, de cierre para que te puedas reunir con las personas, puntos específicos, ¿no? ujú. Más allá nosotros es lo que tenemos así al 100% por saber ya que nos enseñaban en escuelas o cosas así, ¿no? Pero justo vamos a entrar a esta parte y es, ¿por qué es tan complejo el tema de la prevención, Maisa? Por qué es algo difícil? ¿Qué deberíamos de discutir realmente para poder evitar futuras? Es que el no vernos tan enfocados en lo malo, sino en qué se puede tomar acción para justo ¿Cuáles tomar serían? esos A ver puntos. si te anclo. Lo que deberíamos realmente estar debatiendo en este momento, ¿te Así refieres? es. Así es, esos puntos álgidos a los que sí deberíamos de estar. Correcto, sí, completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo. Sí, porque es que la conversación real en este momento ya no es el rescate en sí que se Sí, está claro. haciendo. Ya en este momento deberíamos estar hablando del tema de prevención, porque un país no se define por cómo responde a un desastre, se define por cuántos logra evitar. Y por eso es que hay muchas personas que se dirigen a mí que en ocasiones lo hacen con una sonrisa, pero en el fondo sé que son comentarios pasivo-agresivos refiriéndose a que soy cuadrada. Y aquí es donde está el por qué se debe ser ante varios escenarios de manera cuadrada. Porque una cosa es que yo trabaje desde el marco de la prevención. Es decir, estoy en un momento donde no está pasando absolutamente nada y estoy estructurando y planificando de manera estratégica cómo puedo hacer para evitar un daño colateral o un daño mayor. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos inmersos en esto, pero todavía, bueno, no voy a decir todavía porque ya vi algunas declaraciones de personas que sí están trabajando ya y haciendo activación de planes preventivos. ¿Ok? Entonces, tenemos que medirnos por cuánto podemos lograr evitar. ¿Y qué va a pasar? Que eso implica ordenamiento territorial basado en riesgo. Y ojo con este punto. Repito, ordenamiento territorial basado en riesgo. Porque aquí se va a presentar un fenómeno. Y el fenómeno que se va a presentar es cuando usted a todos los miles de personas que perdieron su vivienda en cualquiera de los estados afectados, les diga que esa vivienda, por las evaluaciones de riesgo que se van a hacer, no van a ser habitables, yo les garantizo que el escenario entonces va a ser que las personas son malas y que no quieren dejarlos vivir en su casa. Lo garantizo, porque se ponen en esa actitud. Pero entonces
Y ha pasado en otros escenarios, donde les dicen a las personas, señores, esta propiedad no está apta, esta infraestructura no está apta. Y las personas no se quieren mover de allí. Pero entonces viene una lluviecita, les termina de tumbar la casa y entonces resulta que la culpa sigue siendo de la vaca. Cuando, ¿sí? ¿Sí ves para dónde te quiero llevar? Sí. Entonces son cosas que en ocasiones las personas no son coherentes con las cosas que dicen. Por ejemplo, escuché, leí, vi personas diciendo, yo creí que este comentario no me iba a atrever a hacerlo, pero sí me voy a atrever a hacerlo, porque es que es un despropósito muchas cosas que están pasando. Necesitamos cal y necesitamos formol a las 12 horas, a las 14 horas de la tragedia. Primero, el formol es un químico controlado. Eso no es que yo voy y lo compro en la farmacia y lo compro en la ferretería. No, 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 no. Porque eso es un químico bastante delicado y tiene implicaciones bastante complejas, incluso los mecanismos de transporte. Ujú. Entonces, un día sales y me dices, no, porque necesitamos formol y cal. ¿Sí? Ya todos sabemos, o sea, no lo voy a explicar porque el que tenga 3 dedos de frente sabe de lo que yo estoy hablando y no voy a caer en ese tipo de amarillismo. Y al día siguiente, la misma persona, no queremos fosas comunes. Ya va, mi amor. ¿Usted qué quiere? ¿Formol y cal o usted quiere otro tratamiento? Pero las dos cosas no las puedes querer porque son completamente antagónicas. Entonces, insisto, siento que viene por parte de la emocionalidad, que se ponen a decir cosas sin saber lo que están diciendo, y entonces al día siguiente se dan cuenta, será, o se dieron cuenta de la locura que están diciendo, o cayeron en conciencia de lo que realmente está pasando y cómo puede traer ese perjuicio a las personas que están siendo ahí afectadas. Claro. ¿Ok? Entonces, para mí esos son despropósitos. Y te voy a ser honesta, ante situaciones de ese tipo, hay una sola acción que va a evitar que digan que usted es incoherente al hablar. ¿Y sabes cuál es? Cállate. Cuando uno no sabe de un tema o cuando tú no tienes el suficiente tacto para tomar un tema y abordarlo sin generar mayor conflicto del que ya existe o generar informaciones erróneas o generar más pánico ante una población como la que hoy en día está afectada, uno se calla la boca, aunque esté metido en la tina llorando. Sí, por supuesto. ¿Ok? Otra de las cosas que implican los procesos de prevención, códigos de construcciones reales y aplicados. Pero en ocasiones hay mucha presión social y en ocasiones, a consecuencia de esa presión social, los mismos entes se ven en la obligación de dar soluciones como para mitigar un poco la impactación. Simulacros comunitarios. Estoy convencida de que después de esto se tienen que hacer simulacros comunitarios. Estoy convencida de que la población se tiene que educar con este tipo de escenarios. Van a ver los que van a salir y van a decir, ah, bueno, no, porque es que esto sucede en Venezuela cada 60 años. No lo sabemos. No. Y dentro de 60 años, posiblemente, los que sean, si esto es verdad, que es cíclico y que pasa cada determinado tiempo, pues piensen en sus nietos y en sus bisnietos, que posiblemente van a ser las personas que estarían involucrados en un evento de esta magnitud. Entonces es bueno que desde ahorita ya nos empecemos a educar con relación al tema. Claro. Educación sísmica desde la infancia, importantísimo. Fortalecimiento de nuestros organismos de seguridad. ¿Y cómo se fortalecen? Bueno, muy sencillo. Entrenamiento y equipos de calidad y equipos de tecnología de vanguardia para que esas personas puedan hacer su trabajo lo mejor de lo que ya lo hacen. Porque es muy fácil levantar una losa de concreto de 1 tonelada con un gato hidráulico y muy difícil cuando a las 3 horas de la emergencia lo tuvieron que levantar con un mecate
que se les rompía cada rato. Sí, ¿Estamos de acuerdo en ese punto? sí, sí, Ah, sí. no, pero entonces yo se las tengo que dar todas a los demás. No, no. Y eso, te lo juro que me tiene muy, muy frustrada, ese tema. Sí, Por ahí esta mañana me dijeron que me iba a volver loca. Y sí, ¿qué más me voy a volver? Si ya lo estoy, no importa. Inversiones en equipos usar a nivel de certificaciones internacionales, los equipos que realmente están certificados para ese tipo de cosas. Y mis amores, aquí sí les voy a decir una cosa. La resiliencia definitivamente que no se improvisa. La resiliencia no es un acto de improvisación. Esto es algo que se construye con el día a día y se construye antes del evento, antes de que sucedan las cosas. Es un tema técnicamente hasta de identidad, pudiéramos meternos allí. y sí, al final tocaste, yo creo que los puntos más importantes que se deberían de considerar justo para evitar futuros, pues es que no desastres, ¿no? Pero sí, a lo mejor futuras No, acciones de... definitivamente los desastres Sí, naturales bajo ninguna perspectiva se van a poder evitar. sí, No, las un futuras desastre acciones que... natural no puede ser evitado bajo ningún discernimiento, eso es absurdo. La naturaleza siempre va a ser más poderosa que todo el mundo, pero sí hay Acciones, mecanismos claro. de que la impactación sea menor. Claro, Ujú. sí, sí, sí. Sí. No, Ujú. definitivamente sí. Y justo, ya lo habíamos platicado, pero nuevamente, el culturalizar justo todo este tipo de cosas para que en eventos futuros sepamos, aunque sea un poquito, ¿no? De qué es lo que se puede hacer, Ujú. qué, qué deberíamos de tomar en cuenta. Y bueno, o Ujú. sea, es parte de lo que venimos a platicar el día de hoy, ¿no? Y ya Ujú. pasando a la siguiente parte, May, pues obviamente todo esto nos lleva a lecciones, ¿no? Son cosas difíciles, es algo que duele, ¿no? Incluso yo se lo decía a mis papás ahora que estuve con ellos, ¿no? Es que me dan ganas hasta de buscar y ver en qué puedo ayudar yo también, ¿no? Para ver qué se puede hacer, si hay centros de acopio aquí en México para poder llevar cosas. Obviamente sí se encontró y fuimos, ¿no? Pero pues es sentirte casi casi con las manos atadas, ¿no? Y yo creo Total. que hay muchas cosas difíciles y justo la siguiente pregunta es una que te voy a hacer directamente y es, ¿qué Hola consideras, Isabel. qué consideras tú que es lo más duro de todo esto? Los desastres naturales no son naturales en sus consecuencias. Son el resultado de las vulnerabilidades acumuladas. Es sencillo. La tierra libera energía, el mar libera energía, el viento libera energía. La tragedia ocurre cuando esa energía encuentra estructuras débiles de la cual se apodera y definitivamente los daños son irreversibles. Sí, híjole, es que o sea, hablar de todo esto no es fácil, ¿no? O sea, para empezar, yo sé que pues, hay No, no lo personas es. que están ahí detrás de nosotros viéndonos, platicando también aquí con nosotros, comentándonos, pero créanos que al final no es sencillo, ¿no? Hay muchas cosas que se nos mueven, yo sé que a Mayra igual, o sea, hay conocidos y personas que tiene Mayra, por ejemplo, allá que pues ya pasaron por muchas cosas difíciles y no es sencillo, ¿no? No es sencillo. No crean los que estamos tratando de poner nuestra mejor parte para estar aquí y traerles el podcast del día de hoy, que pues es un poquito diferente, ¿no? Es distinto a otros que hemos traído, porque pues obviamente no había sucedido algo de tal magnitud y tan Gracias lamentable, ¿no? Isabel, gracias por ese quiéreme, mi amor, gracias. Gracias también mucho a las personas que han estado acompañándonos a lo largo de este directo en TikTok, en Facebook. De verdad, muchísimas gracias. El apoyo que nos han dado es Gracias por todo ese apoyo, gracias. monumental. Y May, pues al final, para recapitular como esta pequeña parte, pues se nos ha hablado mucho en redes sociales de la idea de que las estructuras eran mal hechas, de que había materiales que eran demasiado débiles, algunos parecían hasta improvisados, justo de construcción. Y se está escuchando, se está utilizando un término como el anime para describirlas, ¿no? Y realmente, ¿qué hay detrás de esto, Mike? ¿Qué es?
¿Qué es lo que se mueve detrás de toda esta parte? ¿Qué considerarías tú? Enrique, me volví a distraer. Qué pena contigo. Lo que pasa es que mi teléfono, tengo el WhatsApp instalado en la computadora. Y entonces créeme que por un lado tengo nuestro panel, por el otro lado tengo el WhatsApp, por el otro lado tengo el TikTok. Y créeme que estoy como que en metacognición en este momento. No, no, Please, recuerda que recapitúlame, Enrique, por favor. todavía no somos omniscientes. Sí, no somos omniscientes, omnipresentes, omnipotentes. Ok, recapitulando esta pequeña parte, se ha hablado en redes sociales de que hay materiales que prácticamente son de muy mala calidad para todo lo que era la construcción, ¿no? Se Ujú. usa un término conocido como anime, que yo supongo que vamos a Anime, platicar, anime, anime, perdón, anime. que vamos, Ay, tiene otro nombre. Jorge Luis, sé que estás aquí. Dime el otro nombre porque no me acuerdo cuál es. Porque que quiero citar el otro estereofón, creo. No, no, no sé. No, no me acuerdo el otro nombre. Anime. Ajá, sé que sí. por ahí vamos a tocar también esa parte, pero Ujú. lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué podríamos aportar nosotros a esta parte? Ok. Tema muy complejo. Y más en la actualidad. Em, Aquí es donde tenemos que separar lo que es la emoción de lo que es la parte de ingeniería. Y voy a hablar desde el contexto racional. No voy a hablar desde el contexto técnico porque yo no soy ingeniero. Pero como vengo diciendo a todo lo largo y ancho del capítulo, yo no voy a dar información sin haber hecho mi tarea. Y lo mínimo que yo puedo hacer cuando voy a dar una información ante X cantidad de personas, que yo no sé cuántas personas pudiera tener alcance en este momento, porque es algo no predecible, yo no voy a dar una información sin hacer mi tarea. Entonces, tenemos que aprender a separar lo que es la emoción de la ingeniería. Porque cuando sucede un desastre de esta magnitud, la emoción solamente va a explicar lo que nosotros logramos ver, Claro. pero la ingeniería explica lo que realmente ocurrió. Un edificio no falla por tener un material específico, falla por un sistema estructural completo que no logra resistir la energía del sismo. Mm, En ingeniería sísmica hay varios factores críticos: diseño estructural, calidad de la construcción, tipo de suelo, normativa aplicada, mantenimiento e incluso la forma en que todos los elementos están conectados. No existe y no hay un material aislado en el sistema como tal. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde nace el mito del anime? Esto es algo que se popularizó en redes sociales, usando este término que normalmente está siendo confundido con algo técnico. En muchas construcciones modernas se utilizan elementos como bloques de poliestileno expandido, claro. losas aligeradas, sistemas de encofrado perdido, elementos livianos de relleno. Pero estos elementos no son estructurales, son componentes arquitectónicos y componentes de aligeramiento. Si nos ponemos a meterle la cabeza a la situación, la estructura siempre tiene que ser de concreto, Sí, porque es lo que va a permitir mantener en pie un inmueble en particular. así es. Estamos de acuerdo hasta allí. Pero la arquitectura, que la arquitectura no es más que el levantamiento de las paredes, lo que vemos bonito, no necesariamente tiene que ser de concreto para que pueda soportar la estructura y que no se caiga. Claro. Por el contrario, las últimas tendencias y los últimos estudios
estudios dicen que las estructuras de arquitectura, mientras más livianas sean, van a permitir que la estructura como tal funcione muchísimo mejor. Y cuando hablamos de este tipo de eventos, cuando a ti se te viene encima una pared, que es la parte arquitectónica, de cualquier material liviano, no es igual a cuando se te viene un bloque de concreto. Entonces, ese mito que han querido esparcir por las redes sociales, me parece que está haciendo desde el componente emocional más allá, más... estoy leyendo algo aquí, pero no estoy entendiendo, Isabel, mi amor, gracias. Viene siendo más allá de la, o sea, de lo que realmente representa a la emocionalidad del momento que lo están poniendo en impactación, ¿no? Entonces, cuando una traducción simple de esto, el esqueleto del edificio es el concreto armado y el acero. Lo liviano es el relleno, es la parte bonitica para reducir el peso. Sí. Y eso en ocasiones no, eso suele beneficiar la estructura. Sí, claro. No, y al final también, aparte de la reducción, o sea, recuerden que todas o la mayoría de las estructuras ya internas deben de tener cierto aislamiento térmico. O sea, al final todo eso es parte de que no te mueras de frío y por otra parte que no te mueras de calor en ciertos puntos, ¿no? Entonces, justo todo este tipo de materiales, los que normalmente se utilizan son poliestireno, material como tabla roca, entonces son muchas cosas, o sea, no es únicamente como se ha estado diciendo, ¿no? Que son materiales malos, ¿no? Sino también hay más cosas que vienen por parte de lo que es hasta estético, ¿no? Podríamos decir dentro de un Total, hogar. y ese es el motivo por el cual se está, las últimas tendencias a nivel de ingeniería están llevándonos a la utilización de material mucho más liviano, particularmente en zonas sísmicas, porque el peso importa. A mayor peso existe mayor inercia, mayor fuerza lateral, mayor probabilidad de colapso. Sí. Es por eso que la ingeniería moderna busca reducir masa sin reducir resistencia. Sí, claro. Pero cuando tú eso tratas de explicárselo a las personas que se quedaron en la norma de 1970, donde todas las estructuras en Venezuela eran construidas de puro concreto y concreto armado, y tú vienes y le presentas un modelo de estructuras que van a soportar lo mismo, pero con beneficios a nivel arquitectónico, como no se preocuparon por investigar la norma, como no se preocuparon por el investigar del por qué eso sucede, entonces sale esta cantidad de noticias amarillistas que lo que hacen es, primero, generar fuego en las plataformas. Porque si una persona ya de por sí está afectada en términos psicológicos, en términos emocionales, por todo lo que está viendo en el calor del momento, y arriba de eso tú vienes y le dices, no, y no voy a decir nombre, porque miren que esto estaba hecho así y así, ¿cómo crees que se va a poner esa persona? Sí, sí, sí. Si la rabia, la ansiedad, el dolor, toda esa cantidad de emociones que está viviendo una persona bajo el calor del desastre que está pasando, más cuando tienen a sus familiares allí, vienes y le echas más leña al fuego, ¿qué va a pasar? Vas a ocasionar un incendio terrible. ¿Y por qué no te dedicaste primero a investigar antes de salir y decir cualquier falacia de autoridad? Sí. ¿Ah? ¿O es que tú eres ingeniero? Como para venir a estar cuestionando y diciendo algo. Ah, yo tampoco soy ingeniero, tengo que decirlo. Pero por lo menos yo me di a la tarea de investigar el porqué, de verificar las normas. Ah, y voy a hacer una comparación más dura en este momento, porque resulta que a Venezuela en los últimos tiempos la quieren comparar con Estados Unidos. Y resulta que sí, yo tengo muchos años en Estados Unidos y yo amo este país, yo amo el modelo americano.
Pero por eso tampoco voy a venir a estar de acuerdo en que vilipendeen a nuestro país como se les dé la gana. Y entonces si ustedes comparan tanto a Venezuela con Estados Unidos, no se dieron a la tarea de buscar que acá en Estados Unidos, especialmente en zonas sísmicas, particularmente en el estado de California, por hablar de uno de los más sísmicos, existen viviendas que solamente son construidas con madera. Ah, ¿no lo vieron? Ah, pues les informo. Para todas esas personas que están hablando ese tipo de barrabasadas y barbaridades en las redes sociales, háganle así. ¿Tú escuchas? ¿Por qué crees que esto se escucha así? Las casas aquí en Estados Unidos están construidas de madera. ¿Y por qué la madera? Eso tiene una razón de ser. Porque es ligera, porque es flexible, porque absorbe energía sísmica, permite deformación, pero sin colapso inmediato, lo que significa que le da chance a las personas de hacer procesos de evacuación, protege vidas y obviamente el proceso de evacuación se da de manera menos dramática que en otro tipo de estructuras. Entonces, y esto no lo dice Mayra Linares, Ujú. esto está ampliamente respaldado por ingeniería estructural moderna, porque yo sí hice mi tarea, yo sí investigué. Las estructuras livianas y flexibles tienden a comportarse mejor en eventos sísmicos que en términos de preservación de la vida humana. Ujú. Entonces, no me puedes venir a decir por un lado, no, 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 que mira el anime, y por el otro lado ni siquiera te acordaste que tu casa aquí en Estados Unidos está hecha de madera, ¿de verdad? Eso para mí es una inconsistencia brutal. Entonces, no se trata de qué material es mejor, se trata de cómo el sistema disipa la energía del terremoto en sí. Claro. Y aquí sí yo creo que muchas personas, qué pena, los quiero, los amo con la vida, pero están cometiendo errores, porque están generando más pánico de lo que ya existe en la actualidad. Y May, justo ya platicamos un poquito de esta parte de que incluso pues en Estados Unidos hay materiales de ¡Ah, eh, caramba! ¡Qué pequeño es el mundo! Conozco a la dama, la escucho hablar. Claro, Mario, trabajamos juntos en el centro comercial La Cascada, por supuesto. ¿Cómo estás? Un placer enorme. Wow, ¿quién lo diría? El mundo es un pañuelo realmente. Es y cierto, yo era la supervisora de las Unimascotas y él fue subgerente de una de las tiendas en el centro comercial La Cascada. Claro que lo recuerdo, por supuesto, mira, claro que sí. Ese muchacho tiene unos ojos bellísimos, unos ojos de gato bellísimos. Sí lo recuerdo. Ok, ay, dime, Enrique. bueno, justo ya regresando al tema, ya habíamos platicado de que pues en Estados Unidos hay pues materiales que son más aptos para justo, como habías dicho, ¿no? Favorecer justo la evacuación de las personas y que se evitaran un poquito más este riesgo, ¿no? Ujú. Y la pregunta, yo creo que sería la pregunta del millón y que nos haríamos muchos es, ¿por qué terminan colapsando los edificios entonces? Porque el problema no viene siendo el material de construcción, es la incapacidad del sistema estructural de disipar la energía sísmica. ¿Ok? Y eso se observa directamente en columnas donde son insuficientes la resistencia o están mal encofradas, conexiones débiles porque están las columnas, están las vigas, si las conexiones son débiles entre columnas y vigas, eso también puede generar, digamos que la estructura colapse. Modificaciones que se hicieron durante la obra y no, digamos que en la presentación del proyecto como tal. Ausencia de actualizaciones de normas sísmicas e incluso el pilotaje. Sí. Ah, porque todo el mundo está hablando, aquí está el edificio, ajá, el edificio se cayó. ¿Y el pilotaje? ¿Qué es lo que realmente me ancla? Porque el pilotaje de cada edificio se hace en función del estudio del suelo.
Entonces, no es lo mismo el pilotaje que necesite un edificio de 4 pisos al que necesite un edificio de 18 pisos, Sí. mucho menos en función de si el terreno es arenoso, es arcilloso, etcétera. Si ustedes quieren una recomendación, yo me iría a vivir para el macizo Guayanés, que yo sé que allá no. Eso es una, eso es una broma, ¿no? Pero es que es verdad. Entonces, todos esos elementos forman parte del todo. Sí, claro. Los edificios definitivamente no colapsan por el material, colapsan por cómo fueron diseñados bajo el sistema que los está sosteniendo. Supuesto. Sí, no, o sea, al final, justo como comentábamos, ¿no? O sea, hay irregularidades estructurales, modificaciones que no se controlaron, incluso, pues, hasta, probablemente, pues, una catástrofe de la magnitud como la que ocurrió, pues, no está contemplada, Ujú, o a lo mejor no se tomaba en consideración en ese momento en la construcción del edificio, ¿no? O sea, porque al final pues es algo a lo que no estás acostumbrado, sucede y ya es algo que tomas a lo mejor para la siguiente vez que se vuelve a levantar, ¿no? Y ujú, eso es lo difícil. Y justo eh, yo creo que ya casi para terminar el podcast del día de hoy, obviamente todo esto yo sé que lleva a una lección también de justo las estructuras del propio acontecimiento, ¿no? Y es que pues, la vulnerabilidad no es homogénea, ¿no? Al final hay muchísimas cosas, condiciones que llevan a que haya desastres de este tipo y que justo no haya la prevención específica para poder, pues, tratar de apoyar, de llevar a cabo procesos necesarios para poder hacer todavía más rápida la extracción de las personas y también justo el retirar todo este tipo de escombros, ¿no, May? ujú. Sí, y eso viene relacionado directamente con lo que es la diversidad de las edades de construcción. ¿Ok? Porque, por ejemplo, en una ciudad pueden haber edificios que fueron construidos en el año de 1900 no sé cuánto, 1800 no sé cuánto, edificios que no les pasó nada. ¿Y por qué? Bueno, porque a lo mejor no necesariamente tiene que ser por una condición de la construcción como tal, puede ser una condición incluso del suelo o de qué parte de la placa tectónica donde se activó y donde no se activaron los movimientos. ¿Ok? Por ejemplo, yo te voy a ser honesta. Una de las cosas que a mí me tiene supremamente sorprendida y agradezco a Dios profundamente es el Hotel Humboldt. Yo hubiese jurado bajo la especulación, ojo, bajo la especulación, de que con 2 terremotos como los que pasaron ese hotel se iba a venir al piso. Ujú. Primero, la zona donde está. Segundo, que tiene condiciones previas. Y tercero, los años de antigüedad de construcción que tiene, porque fue un edificio que fue construido por Marco Pérez Jiménez. O sea, el daño de la pera por ahí para allá. Y no le pasó nada. Y yo hubiese jurado que a la hora de un evento de esta magnitud, ese pudiera haber sido una infraestructura que pudiera haber colapsado, ¿no? Y fíjate que no pasó nada. Gracias a Dios y a la Santísima Virgen que no pasó nada, ¿no? Claro. Y obviamente viene dado de lo mismo. El crecimiento urbánico, el crecimiento urbánico histórico también influye mucho, porque no es igual una zona donde, bueno, hay en 2 apartamentos, 4 casas y ese terreno no ha sido metido en maquinarias porque no han removido suelo para hacer construcciones nuevas, eso también mitiga mucho el daño, ¿no? Y diferencias de supervisiones técnicas. Entonces son muchos ángulos y son muchas aristas que definitivamente pudiéramos estar aquí días, meses enteros debatiendo el tema y tendríamos muchos puntos de acierto y muchas inconsistencias de manera simultánea, porque son muchos los elementos que pueden influir y no necesariamente todos tienen que congruir en un mismo punto. Sí, claro. Y para quien quiera, yo creo, adentrarse un poquito más en el tema, lean un poquito de lo que es la ley del caos. Eso, La teoría del caos. la ley y la teoría del La caos, teoría del caos, o claro que sí. sea, Mm, todo el tiempo se vive en constante amenaza. O sea, el ser humano
Si hoy estás vivo, créenos que Hola, Graci, gracias. es prácticamente un milagro que todos los días despertemos sin haber padecido de algo, ¿no? O sea, Mm, el vivir es algo muy complejo. O sea, es algo ujú. que puede estar hoy y mañana ya no. Entonces, Total, es una moneda al aire todos los días y total. es muy complicado. Pero ya para cerrar Sí. el bloque, Mai, pues yo sé que tienes por ahí varias palabras. Nada más me gustaría con que cerráramos en esta parte de que pues no todo es destrucción, ¿verdad? No, definitivamente no todo es destrucción y no todo puede ser destrucción y está en nuestras manos que no lo sea. Esto viene a consecuencia de muchas cosas. Yo diría que las más fuertes desde mi análisis, desde el marco de mi estructura de pensamiento, yo diría que esto es una interacción o una combinación de las fuerzas de la naturaleza, la realidad de nuestras ciudades, la capacidad instalada o la no instalada que tenemos al construir resiliencia. Y definitivamente que cuando estas tres cosas no están alineadas, pues la Tierra simplemente revela lo que ya era vulnerable, solamente que no lo sabíamos. Estoy convencida de ese tema. Un terremoto no crea el daño, lo revela, Claro, lo definitivamente. revela, totalmente. Así es, May. Mira, hoy fue un Ya estoy podcast. hablando más desde el estoicismo, ¿no? Sí, Ya, o sea, y lo voy a aclarar porque no quiero que de repente vengan con la literalidad de la frase. Ya esto es más hablando desde el estoicismo, ¿no? claro, Ujú, claro. Sí, 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 May. ujú. Ya, digo, lamentablemente ya llegamos al final del día de hoy de este podcast. Antes que nada, muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron apoyando, que nos estuvieron mandando regalitos por acá en TikTok, que tú que te quedaste viendo este en vivo ya casi hasta el final. Muchísimas gracias por acompañarnos desde el principio hasta ahorita. También a las personas que apoyaron con el tap para que llegáramos a esos 10,000 likes por acá. Muchas, Gracias. muchas, muchas gracias, en verdad. Muchas gracias, gracias Jorge, gracias Isabel, gracias, gracias Mario. Mario, gracias tío. Estoy nombrando los que más recuerdo, ¿no? Pero igual muchísimas gracias a todas esas hermosas personas que nos acompañaron el día de hoy. Espero que así sea una frase, una oración o un tecnicismo les haya podido disipar una duda. Con una duda disipada yo quiero feliz. Todo el mundo sabe que yo no soy de masas. Yo no soy de masas. Y eso tiene una razón de ser. Siento que las masas se equivocan. Y al final, pues este trabajo y estos proyectos son justo para ustedes, para que podamos estar platicando, para que podamos estar dando puntos de vista, para apoyarnos. Al final lo que queremos es que se sientan a gusto. Este es un espacio para que ustedes también se puedan expresar. Se los agradecemos mucho a quienes también nos estuvieron apoyando por aquí, aunque sea con los comentarios. Eh, Como todos los martes, tenemos algunas cositas ya listas para los podcasts. Esto es algo que normalmente hacemos. Ya para cerrar, Este no estaba pero en nuestra programación. De no, no, verdad no. que el podcast del día de hoy no Salí, era algo que estuviera en no, nuestros récords. sí, no, no, no. O sea, no, no era como que ya estuviera esto listo. O Ay, sea, gracias, créanos que gracias por esos populares. Las amo mucho, muchachas, las amo con la vida. Antonieta, sígueme escribiendo, que sé que me estás escribiendo, Antonieta. Bye, justo ya para finalizar, Ujú. siempre te hago preguntas. Creo que la de hoy es un poquito Mi distinta. limón, mi limonero. Ahí vienes tú a exprimirme. Tengo que hacerlo, ¿no? Y yo creo que el día de hoy vale mucho la pena esta preguntita y es, si tú pudieras dejar un solo mensaje a Venezuela hoy, ¿cuál dejarías, May? Pues voy a cambiar la pregunta. No es si yo pudiera, porque en este momento tengo el poder De para hacerlo. hacerlo. Poder porque tengo plataformas digitales. Poder porque sé que de este podcast va a quedar colgado en nuestra plataforma de YouTube y las personas que quieran obtener información de acá pueden ir a arroba más que un sueño en nuestro canal de YouTube y pueden verificar la información. Poder de que las cosas que estoy diciendo están
investigadas desde el conocimiento, no desde el empirismo ni la emoción del momento, y el poder de que soy venezolana de nacimiento, de que el tricolor lo llevo en mi sangre, pese a que la prueba de ADN dice lo contrario, soy venezolana. Mira, les diría que no es momento para divisiones de opiniones, que es un momento para reconocernos en lo esencial, en los que están debajo de los escombros, que pensemos en los que están sacando escombros, en los que están organizando ayuda, en los que están salvando vidas sin cámaras, porque esos para mí tienen más valor, porque no necesitan que el mundo los vea para hacer lo que tienen que hacer. Para mí esas personas tienen más valor. Y no porque discrimine a un sector o al otro, pero las personas que están allí, que tienen días allí, horas allí, que no están siendo bien alimentados, que no están durmiendo bien, que tienen a sus familias en zonas de riesgo también, y aún con eso están ahí sin la visibilidad que otras personas que posiblemente han hecho menos de los que están allí, para mí eso no tiene precio. En los que llegaron desde otros países a tendernos la mano, porque al final ninguna bandera puede pesar más que nuestra vida. Arriba la vida, arriba los milagros. Qué bonito. Y arriba el bravo pueblo de Venezuela. Arriba, May. Pues qué bellas palabras, May. Muchas gracias por este mensaje. De mi parte, pues yo les mando un abrazo fraternal a todas las personas que tienen familia, que tienen amigos, que tienen algún conocido, un ser que esté pasando Gracias. un muy mal momento por allá. O sea, mis más grandes condolencias y mucho ánimo. O sea, al final esto es de esperanza, es de orar, de tratar de pensar positivo y vamos con eso. Vamos a quedarnos con que sí se puede. Vamos a quedarnos con lo Sí bueno, podemos, con sí que, podemos, con que sí va a podemos. poder mejorarse todo y Los se van a venezolanos poder. somos resilientes, los Así venezolanos es. somos, como diríamos en Venezuela, los venezolanos somos arrechos. Así es. Entonces, Los venezolanos somos. dicen que al mal ojo buena cara, entonces vamos a tratar de poner todos una buena cara ante esta Gracias. situación. Claro que May, sí. un gusto como siempre estar contigo aquí este martes. Muchísimas gracias por brindarme el espacio. No, gracias a ti por acompañarme porque estos son temas muy sensibles que difícilmente solita hubiese podido, ¿no? La emocionalidad yo la tengo en este momento a flor de piel, Yo lo sé. ¿no? Por eso traté de ser lo más objetiva posible, porque no es el momento de perder la objetividad, ¿no? No es el momento. Gracias a todas esas maravillosas personas que se conectaron, tanto por YouTube, iba a decir, tanto por Facebook como por TikTok. De verdad, gracias por todo su apoyo. Nos vemos el próximo martes de la semana que viene. Y esto es más que un sueño. May, muchas gracias. Nos vemos. Cuídate mucho. Igual, mi Un amor, te abrazo a quiero con la todos. vida. I Yo love you so también. much. Bye. Que ni siquiera imaginan que pueden lograr.